Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. ¿Cuántos están listos para sumergirse en la palabra de Dios donde usted se encuentre, en su hogar, quizás en su trabajo que tiene la posibilidad? Quiero invitarles cordialmente a continuación a ser parte de El Rollo del Libro, donde cada semana exploramos las profundidades de las Escrituras y vamos descubriendo verdades transformadoras y dejamos ahí las aplicaciones y enseñanzas a nuestra vida diaria. Bienvenidos a El Rollo del Libro. En este estreno del episodio vamos a tener un tiempo de aprendizaje, de reflexión, de edificación espiritual. Si usted va a escucharnos porque es primera vez, bueno, le invitamos a que en la próxima tenga a la mano sus recursos para estudiar. Este es un programa no solo para oír, sino para participar. Y si no, le voy a dejar una serie de recomendaciones. Aparte su Biblia, sus lapiceros y dónde anotar, y escuche estas recomendaciones para estudiar en el rollo del libro. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener dos versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Quiero hablarles un poquito sobre el autor y la fecha que fue escrito el libro de Samuel. La tradición judía le asigna la escritura al profeta Samuel, pero hay otros que le añaden partes a dos profetas, al profeta Gad y al profeta Natán. Todo esto basado en el pasaje del primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. ¿Qué tal si tomamos unos segundos para buscarlo y observar este detalle que nos está regalando la Escritura? Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Ahí podemos darnos cuenta entonces la participación de esto. Pero Samuel no puede ser el escritor porque su muerte se registra en primer libro de Samuel 25:1. Y hay una serie de acontecimientos asociados con el reinado de David. De tal manera que Natán y Gad fueron profetas de Dios durante el reinado de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro de Samuel. Aunque los registros escritos de estos tres profetas podrían haber sido usados para información en la escritura del libro de Samuel, tanto del primer y del segundo libro, el autor humano no se nos describe con una total claridad. La obra entonces del libro de Samuel está como un escrito anónimo. Y esto pues pareciera ser que el escrito total
debe de considerarse como una interpretación divina ante los acontecimientos narrados. Otra cosa es que el libro de Samuel no contiene clara la fecha de su composición. El hecho de que el autor escribió después de la división del reino entre Israel y Judá, estamos hablando del año 931 a.C. También hay afirmaciones con respecto a Siclag, que pertenece a los reyes de Judá, y da evidencia clara de una fecha de escritura posterior a Salomón. Como ven, entonces, no hay una total claridad con respecto a las escrituras de este libro. No obstante, estos dos libros de Samuel están incluidos en los profetas anteriores en el canon hebreo, junto a los libros de Josué, Jueces y Primera y Segunda libro de los Reyes. Si los profetas anteriores fueron compuestos en una unidad, entonces Samuel pudo haber escrito, hablo del libro, no del personaje, en el tiempo de la cautividad babilónica. Eso fue en los años 560 al 540 antes de Cristo. No obstante, debido a que Samuel tiene un estilo literario diferente al libro de Reyes, es muy probable que fue escrito antes del exilio durante el periodo del reino dividido, la fecha en que hablamos, 931 al 722 antes de Cristo. Y más tarde fue hecho una parte integral de los profetas anteriores. Aquí les dejamos como introducción estos datos que son muy importantes en el entendimiento del libro de Samuel. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Nuestro primer segmento del programa es una última lectura al pasaje que vamos a estudiar, capítulo 8 del primer libro de Samuel, y vamos a leer los 22 versos y vamos a utilizar una versión contemporánea para nuestros amigos que están incorporándose al programa para que puedan entenderlo de la mejor manera. La versión a utilizar es la TLA, Traducción en lenguaje actual. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo, Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Por eso, todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Allí le dijeron: «Usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones». Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios y Dios le contestó: «Haz lo que te piden. No te están rechazando a ti sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde los días que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará».
Samuel habló con los que le pedían rey y le repitió lo que Dios les había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería y los hará oficiales de sus ejércitos. Aún los pondrá a cultivar sus tierras y a otros los pondrá a recoger sus cosechas o a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes les preparen perfumes, comidas y postres. Y a ustedes les quitará a sus mejores campos y cultivos, y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos, y además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya no los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo eso, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa, queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que le dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios les dijo, hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, está bien, pero ahora váyanse a sus casas. Avanzamos hacia el segmento número 2. En este segundo segmento solemos hacer un comentario del pasaje que leímos. Esto es para que usted tome nota de algunos datos, de algunos apuntes que usted pueda tomar para ir entendiendo mejor el capítulo, para luego desarrollar el bosquejo. En 1 Samuel capítulo número 8 podemos hacer notar que en ese momento de la historia del pueblo de Israel, ellos no tenían rey, un rey humano, su rey era Dios. Ellos habían sido guiados por Dios. ¿Cómo usaba Dios o cómo los guiaba Dios? Bueno, sobrenaturalmente, ya vimos en el Éxodo, pero humanamente Él hablaba a través de los profetas y de los sacerdotes, y ellos obedecían. Y Samuel fue uno de esos líderes en Israel. Es decir, que Samuel representaba a Dios ante el pueblo. Cuando necesitaban tomar una decisión, el pueblo de Israel acudía a Samuel, el cual, con la dirección de Dios, daba el consejo. Cuando el Señor les respondía, Samuel les llevaba a la decisión del pueblo. En este sentido, entonces, Dios era su líder, su rey. En el pasaje que leímos encontramos que Samuel ya estaba viejito. En el pasaje anterior vemos el itinerario de Samuel, del verso 16 y 17 de 1 Samuel 7. Él dice que viajaba mucho de Betel a Gilgal, a Mizpa, y luego regresaba a su hogar en Ramá. Y él se dedicaba a juzgar los casos en los pueblos y les llevaba la palabra del Señor. Entonces vemos un itinerario muy cargado, muy difícil. Y súmele a eso el envejecimiento. Es muy probable que a Samuel le haya pasado lo que le pasó al inicio a Moisés, antes de que su suegro Jetro le visitara y le dijera, no es bueno que tú hagas todo el trabajo. Posiblemente, por esa razón, Samuel nombra a sus hijos, Joel y Abías, como jueces en Berseba. Mientras que Samuel fue ungido por Dios para servir, sus hijos
no compartían esa unción, ni mucho menos el llamado de Dios o el amor de Dios. Porque el verso 3 nos dice que ellos no andaban en los caminos de Samuel. Los hijos de Samuel pervertían la justicia y aceptaban sobornos. Entonces podemos imaginar que esto habría sido una carga para Samuel, que había experimentado lo mismo en su niñez, una vez más viendo que la historia se repite con sus hijos cuando él observó a los hijos de su mentor, Elí. Los ancianos de Israel entendieron que esto era un problema para la nación. Su preocupación fue tan grande que acudieron a Samuel. Lo primero que le señalan es que ya él está envejeciendo, y luego le señalan que sus hijos no andaban en sus caminos. Así que los ancianos le piden a Samuel que les nombre rey para gobernarlos. Pero el verso 5 nos habla de la motivación. Ellos quieren rey como las otras naciones. Vemos acá algo muy interesante, estimados hermanos. La preocupación de los líderes de Israel era legítima. Vieron que los hijos de Samuel no eran buenos líderes. Y aunque su preocupación era legítima, sus métodos no lo eran. Hemos visto que las decisiones se tomaban yendo al profeta, y el profeta buscaba la voluntad de Dios. Y aunque los ancianos van con el profeta, en este caso Samuel, no iban con la mente de recibir dirección, de ver cuál era la voluntad de Dios. Y el verso 5, ellos ya iban con una decisión tomada. Simplemente querían que Samuel les aprobara sus ideas. Y ellos no observaron a Dios como la solución, sino observaron a las naciones que los rodeaban y veían cómo estos eran gobernados. Y pensaron que de esa manera ellos tenían que funcionar como nación. Es decir, que su inspiración no era Dios, su inspiración eran las demás naciones. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos encontrado en nosotros en esta misma situación? Tomamos decisiones que realmente solo le corresponde a Dios. Y acudimos a Dios solo para que Él nos apruebe nuestros planes, pero no para escuchar cuáles son sus planes. Cuando Samuel escucha lo que están pidiendo los líderes de Israel, su corazón se aflige, porque él entiende que ese plan no es correcto. Entonces, vemos qué hace Samuel. Verso 7 dice que él va a la presencia del Señor para llevar este asunto con él. Para su sorpresa, Dios le responde y él le dice, dales el rey. Pero Dios va a dejar bien claro algo, que al elegir un rey terrenal, el pueblo no estaba rechazando a Samuel, sino estaba rechazando a Dios como su rey. La selección de un rey marcaría un punto de inflexión para la nación de Israel, un antes y un después. Eso implica que ya no había guianza profética, guianza sacerdotal, sino ahora ellos están decidiendo tener una guianza política. Dios sabía lo que había en el corazón de Samuel al sentir la petición del pueblo. Y a cierto punto Samuel también se sintió rechazado. El pueblo ya no quería profetas. Así que el Señor le recuerda que el pueblo de Israel lo habían abandonado desde su historia en Egipto. El rechazo del pueblo a los profetas como líderes no era el resultado de el trabajo de Samuel, sino era el resultado de un pueblo rebelde en contra de Dios.
Entonces lo que llama la atención en este pasaje, hermanos estudiantes, es que Dios permitió que su pueblo hiciera lo que estaba en el corazón de ellos. No se los impidió. Esto, hermanos, no quiere decir que Dios los está abandonando. El Señor los va a seguir cuidando incluso en su caminar de rebeldía. Dios va a levantar a los reyes que ellos proponían. Si bien todavía habría evidencia de bendición de Dios sobre la vida de los futuros reyes, aquí hay algo que debemos de aclarar. Israel ya no iba a experimentar algo que nosotros llamamos plenitud de vida, porque solo en Dios hay una vida plena, y eso era lo que Él estaba construyendo en ellos. Ningún rey terrenal puede dar plenitud de vida, porque ningún rey puede reemplazar a Dios. Y por eso vemos en el verso 9 que Dios le pide a Samuel que le advierta a su pueblo lo que va a suceder con la elección de los reyes terrenales, prefiriéndolos a ellos sobre Dios. Y en los versos del 11 en adelante, Samuel les dice al pueblo que sus reyes terrenales iban a hacer lo siguiente: iban a tomar a sus hijos e hijas y les iban a obligar a servirles. Que una parte de lo que ellos como pueblo poseían le iba a pertenecer al rey. Significa que la vida del pueblo se volvería difícil para mantener la vida de los reyes. Entonces aquí hay una profecía que llegaría el día en que clamarían por el alivio de los reyes que habían elegido en vez de elegir a Dios. Hermanos, estudiantes, tomar la decisión de rechazar a Dios como rey no era algo para tomar a la ligera. Esto traería importantes cambios para el pueblo. El rey terrenal los iba a despojar de sus bienes, de su dignidad, los iba a reducir a una vida de esclavitud, y porque caerían una vez en ello, iban a clamar a Dios en desesperación. Pero Dios no se va a interponer en esa decisión, pero sí les advierte de los peligros de alejarse de Él como rey. Los líderes escuchan, pero no se conmueven por la advertencia. Ellos ya habían tomado una decisión y no hay vuelta para atrás. Ellos estaban empecinados: si no habrá rey sobre nosotros, nosotros seremos también como todas las naciones, y un rey será el que nos gobernará. Eso está en el verso 19. Samuel entonces lleva las palabras del pueblo otra vez al Señor. Y entonces el cierre de este capítulo es que Dios oye la voz y autoriza que Samuel ponga rey sobre ellos. Y con eso se termina el problema y todos van de regreso a casa. Déjenme cerrar este comentario ofreciéndole 3 lecciones. Primero, tomemos en cuenta el peligro de venir a Dios con decisiones ya tomadas. Eso fue el pecado de los líderes en los días de Samuel. Ellos sabían lo que querían y acudieron a Dios en busca de que Él les aprobara su idea. Y ya habían determinado no escuchar a Dios. Segunda lección. Debemos reconocer que Dios no detuvo a su pueblo cuando insistieron seguir su propio camino. En cambio, les va a permitir seguir el camino que elijan.
Entonces, la lección aquí es no engañarnos pensando que porque Dios no nos detiene, eso no significa que Él aprueba nuestras acciones, porque viene una advertencia del peligro en el camino que estaban eligiendo. Eso se llama libre albedrío. Y por último, tengamos la seguridad de que las decisiones que tomemos tendrán consecuencias. El pueblo de Dios fue advertido de las consecuencias devastadoras, pero las ignoraron. Y al final verían que su decisión fue necia, pero iba a ser demasiado tarde. Hermanos, a veces nuestros propios deseos nos ciegan. Luchamos neciamente por nuestras ideas y visiones, sin darnos cuenta de que a veces eso que deseamos no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios para nosotros o para el ministerio. Cuán importante entonces es estar dispuesto a hacer morir nuestros planes y buscar la voluntad de Dios. Que Dios nos dé su gracia para aceptarlo a Él como el único Rey soberano sobre nuestras vidas. Pasamos a el segmento número 3. Después de haber leído el texto, el capítulo a estudiar y haber escuchado esos comentarios, estamos listos para armar un bosquejo. Aquí le voy a dejar una guía para que usted se forme la idea de los pasos que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Esa es la guía que vamos a tomar a continuación. Vamos a desarrollar el primer paso. Vamos entonces al análisis y el bosquejo del capítulo 8, 22 versículos. En este primer paso tenemos que descubrir de qué nos está hablando el capítulo entero. ¿Hay un tema o hay varios temas? Las lecturas que hemos desarrollado y también los comentarios que hemos escuchado nos hacen entender que durante estos 22 versos solo hay un enfoque y puede anotarlo a continuación. ¿Cuál es el tema principal de 1 de Samuel 8? El siguiente:
el pueblo pide un rey y rechaza el gobierno de Dios. Repito, el pueblo pide un rey y rechaza el gobierno de Dios. A lo largo de los 22 versículos de este capítulo 8 vamos a encontrar el desarrollo de todo este acontecimiento. ¿Por qué el pueblo pide un rey? ¿Cómo es que rechaza el gobierno de Dios? Y las consecuencias que van a venir ante esta petición y decisión. Este es el tema principal, entonces, si ya lo anotó, vamos al segundo paso. La idea de este segundo paso es armar bloques para poder entender los 22 versículos. No es un resumen, sino más bien es ubicar bloques y a cada bloque darles un título para ir entendiendo todo el capítulo en relación a el pueblo pide un rey rechazando el gobierno de Dios. Armemos los bloques. Arrancamos en el primer versículo y los primeros 3 versos nos da el primer bloque. Versos 1, 2 y 3 nos están hablando del liderazgo de Samuel y de los hijos que fallan, de los hijos de Samuel. Estos 3 versículos comienzan relatándonos que ya Samuel era una persona de avanzada edad, de tal manera que el pueblo de Israel ya no lo miraban como un buen líder. Y súmenle al hecho de que Samuel había nombrado a sus hijos para que fueran jueces en una parte de Israel y ellos eran malos jueces, líderes, porque recibían sobornos. Entonces, estos primeros 3 versículos nos ponen en perspectiva por qué el pueblo va a pedir la solución de este problema. Lamentablemente, la solución que ellos traen no es la solución correcta, es una solución incorrecta. Entonces, nuestro primer bloque le titularemos, apúntelo en sus notas, el liderazgo de Samuel y sus hijos fallan. Vamos al bloque siguiente. Son 2 versículos, el 4 y el 5. Estos 2 versículos aquí es donde el pueblo pide un rey. El pueblo pide un rey. Ese es el título del segundo bloque. Es interesante entender que no es que Israel no tenga rey. Tiene un rey. Dios es el rey. Pero simplemente ellos dejan de ver a Dios y al sistema de gobierno de Dios y ven al sistema del gobierno de las otras naciones. Y pensando que ese es el sistema que va a solucionar el problema del bloque 1, pues piden ese rey. Muy bien, vamos ahora al tercer bloque. El tercer bloque empieza del verso 6 y nos llega hasta el verso número 9. Esos 4 versículos le vamos a titular Samuel ora y Dios responde. Samuel ora y Dios responde. Apúntelo allí. Lógicamente hay una petición previa. El pueblo pide un rey. De tal manera que del verso 6 al verso 9, Samuel como profeta busca a Dios y Dios responde. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dales lo que ellos están pidiendo. Ya comentamos que eso no es necesariamente una aprobación, pero Dios deja en claro que sí hay un rechazo del pueblo de parte de ellos hacia él como rey. Llevamos entonces 3 bloques hechos. Vamos al cuarto. Este es el más grande. Vamos a tomar los siguientes 9 versos del versículo 10 al versículo 18. Y a todo este bloque
le vamos a titular Una advertencia profética. Una advertencia profética, del verso 10 al verso 18. Acá Dios les advierte por medio del profeta Samuel qué es lo que va a pasar con lo que ellos quieren o ven como solución al problema. Y pueden leer, también ya lo hemos comentado, lo que harán los reyes humanos en cuanto al pueblo, y llegará un momento en que el pueblo va a clamar porque ya no están de acuerdo con el rey. Esta es la advertencia profética. Y por último, el último bloque que vamos a desarrollar es a partir del verso 19 al final, 22, versos 19 al 22 son 4 versos. Ya este último bloque, que sería el quinto, le titularemos Dios le concede al pueblo su deseo. Dios le concede al pueblo su deseo. Entonces, ¿de qué nos habla 1 Samuel 8? De que el pueblo pide un rey rechazando el gobierno de Dios. El tema principal. Cuénteme la historia. El bosquejo es que lo primero que el capítulo 8 nos señala es la deficiencia de liderazgo de Samuel, no solo porque él ya está anciano, sino que sus hijos están fallando también en su liderazgo. Todo empieza ahí. Luego los líderes del pueblo de Israel lo toman en cuenta para pedir un rey. Versos 4 y 5. Seguidamente, Samuel, al escuchar lo que el pueblo pide, va a la presencia de Dios, ora y Dios le responde. Eso es del verso 6 al verso 9. Seguidamente, en la respuesta de Dios, que es darles lo que el pueblo está pidiendo, también les da una advertencia profética, verso 10 al verso 18, para luego cerrar estos acontecimientos del verso 19 al verso 22, que Dios confirma darles lo que el pueblo está deseando, un rey como las demás naciones. A través de estos 5 bloques hemos entendido toda la historia de forma resumida. Esto es el segundo bloque. Vamos al tercero. En nuestro tercer bloque hacemos un cotejo, hacemos una justificación del por qué partimos estos bloques y por qué les titulamos de esa manera. ¿Y cómo lo hacemos? Subrayando un texto, un versículo o una frase que tenga que ver con los títulos que le dimos a los 5 bloques. Si encontramos una conexión, una relación, observamos correctamente. Pero si no observamos una relación, significa que no observamos, no entendimos la lectura, la historia, el texto, y es necesario corregir. Vamos entonces a justificar, a acreditar los títulos que le dimos a los bloques con el texto o el pasaje bíblico. Vamos al bloque 1. El liderazgo de Samuel y sus hijos fallan. Versos 1 al 3. Yo tengo que buscar ahí un verso, una frase que me relacione con este título que le hemos dado. Y precisamente, si usted observa, encontramos 2 referencias. Podemos subrayar las 2 o solo una. La primera es el verso 1. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahí está la primera referencia. Pero también la primera frase del verso 3, que usted la puede subrayar. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Como ven entonces aquí, nuestra observación en el primer bloque
fue correcta, porque el texto bíblico sí nos da referencia de que ya Samuel estaba envejeciendo en su liderazgo. Por eso es que pone a sus hijos por jueces, pero lamentablemente sus hijos no anduvieron por los caminos correctos. Si usted entonces apuntó, puede subrayarlo en su Biblia o bien a la par del título del bloque, apunten verso 1, verso 3. Vamos al segundo bloque. Versos 4 y 5 les titulamos El pueblo pide un rey. Y es las últimas dos frases del verso 5 es las cuales le invito a subrayar si usted está subrayando, o si usted está anotando, apunte verso 5 a la par del título El pueblo pide un rey. Verso 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, subraye lo que viene. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahí está la petición. Entonces vemos que hay una relación entre el título y el texto. Vamos al siguiente, al bloque 3. Le titulamos Samuel ora y Dios responde. Eso aparece en el verso 6 hasta el verso 9. Pero encontremos un verso o una frase en todos estos textos. Y es el verso 7. Todo el verso 7 que nos justifica nuestro título. Dice, y dijo Jehová a Samuel. Aquí vemos que Dios está respondiendo a Samuel. ¿Por qué le está respondiendo? Porque en el verso 6 nos describe que Samuel ora al Señor. Y el verso 7 nos está describiendo la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa fue la respuesta de Dios a la oración de Moisés. Entonces, está correcta la observación que se hizo en el bloque 3. Vamos al penúltimo, bloque 4. Del verso 10 al verso 18 hay una advertencia profética. Eso fue el título de todo ese bloque. Encontremos un verso, una frase o varias que nos hablen sobre esa advertencia profética. Les tengo una. La primera frase del verso número 11. Primera frase del verso número 11. Se las leo. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Esto lo está diciendo Dios. Se lo está diciendo a Samuel y Samuel se lo está advirtiendo al pueblo. Note que es una afirmación, es un hecho. Por eso es una advertencia profética. No es que el Señor esté adivinando, no. Da un hecho que así va a suceder. Y luego describe desde el verso 10 hasta el 18 todo lo que el rey va a hacer y la reacción del pueblo que va a ver. Inclusive el verso 18 también puede ser tomado en cuenta, porque el verso 18 habla de que el pueblo va a clamar ese día cuando se decepcione del rey que ha elegido. Mas Dios no va a responderles. ¿Qué les parece? Entonces vemos esa relación de nuestro título del bloque 4 con el texto bíblico. Para finalizar, bloque número 5. Le titulamos Dios le concede al pueblo su deseo. El bloque 5 lo formamos del verso 19 al 22. Es la primera frase del verso 22 la que hay que subrayar o ponerla como referencia a la par del título. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Esa fue al final la conclusión de la historia. Dios les concede al pueblo de Israel rey sobre ellos como las demás naciones. Como ven, este ejercicio de justificación, de acreditación,
de relación, de conexión entre nuestro pensamiento al leer, al observar el pasaje con el texto bíblico es vital, porque significa que estamos entendiendo la historia, y de eso se trata la exégesis. La exégesis se trata de no que lo que creo que pasó, sino esto afirmo porque así sucedió, así lo dice el texto bíblico. De tal manera que, pues, si usted nos acompañó, ya usted hizo una exégesis del primer libro de Samuel, capítulo 8, en sus 22 versículos. Nos falta un paso y le invito a cerrar nuestro bosquejo con lo siguiente. Este último paso es un paso reflexivo porque vamos a proponer una conclusión. Ahora que usted ha observado que el primer libro de Samuel, capítulo 8, nos habla de cómo Israel pide un rey y rechaza el gobierno de Dios, y que usted ya entiende el desarrollo de todo ese acontecimiento, iniciando este relato con la descripción de que el profeta Samuel ya es un hombre de avanzada edad y por eso tiene que poner a sus hijos por jueces sobre Israel, pero estos eran corruptos y ya no el pueblo los quiere como líderes. Así empieza esa historia. Pero luego los líderes de Israel van a Samuel exigiéndoles que ya no lo quieren a él ni a sus hijos, sino quieren que les pongan un rey humano como las demás naciones. Vemos con claridad que estos líderes no entienden que al rechazar a Samuel, están rechazando a Dios como rey. Y luego la historia del capítulo 8 nos habla de que Samuel va a la presencia del Señor, ora, les hace saber lo que el pueblo quiere y Dios responde. Y en su respuesta le hace saber a Samuel que no es culpa de él o de sus hijos necesariamente, sino es la rebeldía que ya hay en el corazón del pueblo. Y le aclara que no es a él, es decir, a Samuel, que el pueblo está rechazando, sino a quien rechazan es a Dios. Esa es la respuesta. Pero también vimos que Dios hace una advertencia y les dice: el día que venga ese rey que ustedes quieren, los va a gobernar, pero se va a enseñorear sobre ustedes y van a llegar a un punto en que van a arrepentirse de haber elegido a un hombre como rey, y él ya no les iba a responder. Y luego el capítulo cierra con la confirmación que Dios les concede al pueblo el deseo de tener un rey sobre ellos. Toda esa parte que observamos, ahora volvámosla a una reflexión y contestemos esta pregunta: ¿qué aprendo yo de ello? En una frase pequeña le invito a anotar una conclusión, una aplicación, y piénselo, reflexiónelo. Y al regresar vamos a compartir lo que nosotros hemos anotado. Les daré un minuto y después comentamos.
Antes de compartir nuestra conclusión, quiero decirle que si usted desea tener este bosquejo que trabajamos en sus manos, escríbanos a nuestro WhatsApp solicitándonos el bosquejo y con mucho gusto se lo enviamos como un documento para que usted lo tenga y lo repase o lo comparta en su congregación, en su discipulado, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión? Aquí hay perspectivas distintas. Nuestra conclusión se las compartimos y es el peligro de rechazar el señorío de Dios. El peligro de rechazar el señorío de Dios. ¿Hay un peligro? Sí hay un peligro. Y lo vamos a ver más adelante en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca se dio cuenta en ese capítulo 8 que estaban rechazando a Dios como su líder y preferían el liderazgo político de un ser humano. Hermanos, que Dios nos ayude a no caer en ese peligro de rechazar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Con esto cerramos nuestro tercer segmento, el bosquejo del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: en este final deseo recordarles que estos estudios usted los puede buscar en nuestras redes sociales. En YouTube búsquenos como Radio Vea y en Facebook como Radio Vea Guatemala y usted puede repasar y compartir. Hermanos amados, estudiantes, esperamos que usted esté a la próxima. Gracias por sintonizarnos y por supuesto, gracias por su participación activa en este estudio. Su entusiasmo y su deseo de profundizar en la palabra de Dios son una verdadera inspiración. Que el Señor nos siga dando la oportunidad de juntarnos a través de la señal de Radio Vea para seguir estudiando juntos el rollo del libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.